antes de convertirse en la diva de Colombia, antes de los reflectores, los titulares, los rumores y las cámaras que parecen perseguirla incluso cuando guarda silencio. Amparo Grisales fue una niña nacida en Manizales, una ciudad marcada por montañas, tradición, carácter y una forma muy particular de entender la belleza. No como adorno, sino como presencia. Su nombre completo, Amparo Grisales Patiño, quedó ligado desde muy temprano a la televisión colombiana. Diversas biografías públicas la ubican nacida el 19 de septiembre de 1956, por lo que en junio de 2026 aún no ha cumplido 70 años. Ese dato es importante, porque alrededor de Amparo siempre ha existido una batalla extraña, la batalla por su edad. A muchas figuras públicas se les pregunta por su obra. A ella, con frecuencia, se le pregunta por el tiempo. Y Amparo, lejos de esconderse, ha construido parte de su personaje público precisamente sobre esa contradicción. Una mujer que envejece ante los ojos de todos, pero que se niega a permitir que los años sean usados como una sentencia. En una entrevista citada por Caracol TV, ella habló sin tapujos de su edad y dejó claro que no la vive como vergüenza, sino como parte de su historia. Su infancia no puede entenderse sin el impulso artístico que la rodeó. Desde joven, Amparo apareció como una presencia diferente. Rostro fuerte, mirada segura, una mezcla de elegancia y rebeldía, que la televisión colombiana de los años 70 no veía todos los días. No entró al espectáculo como alguien que pide permiso. Entró como quien parece haber nacido sabiendo que la cámara también puede obedecer. Sus primeros pasos en la actuación llegaron cuando apenas era adolescente. La versión más repetida en registros biográficos señala que su carrera comenzó alrededor de los 14 años, con participación en producciones televisivas de comienzos de los años 70. En ese momento, Colombia no tenía aún la industria audiovisual de hoy. No existían las redes sociales. No había plataformas digitales capaces de convertir a alguien en tendencia en cuestión de minutos. La fama se construía lentamente, con presencia, disciplina y una exposición permanente ante un público exigente. Amparo entendió pronto que la televisión no perdona la timidez. Para sobrevivir en ese mundo, no bastaba con ser bella. Había que tener temperamento. Había que resistir comentarios, comparaciones, críticas, silencios de productores, rechazos y miradas que a menudo juzgaban más el cuerpo que el talento. Ella convirtió esa presión en una marca. Desde el inicio, su imagen fue inseparable de una palabra, carácter. Pero detrás del personaje fuerte había también una joven que buscaba independencia. Uno de los episodios más comentados de su vida temprana fue su matrimonio con el pintor argentino Germán Tesarolo. La propia Amparo así ha explicado en entrevistas que se casó muy joven, en parte porque quería sentirse mayor y salir de la casa de sus padres. También ha dicho que se enamoró de él y de su mundo artístico. Ese matrimonio no duró mucho, pero dejó una huella simbólica enorme. No fue solo una historia de amor juvenil. Fue, de algún modo, el primer gran gesto de una mujer que quería decidir por sí misma, incluso si después debía pagar el costo emocional de esa decisión. Caracol TV recordó en 2025 que Grisales estuvo casada con Tesarolo y que, décadas después de la separación, ambos mantenían una relación cordial, al punto de reencontrarse públicamente en un gesto artístico y nostálgico. La joven Amparo creció entonces entre dos fuerzas, el deseo de libertad y el peso de las consecuencias. Esa tensión marcaría toda su vida pública. Cada vez que intentó tomar control de su destino, apareció una mirada externa dispuesta a interpretarla, criticarla o reducirla a un titular. Por eso, cuando hoy aparece una frase como embarazada a los 70, no estamos solo ante una noticia viral. Estamos ante el último capítulo de una larga historia. La historia de una mujer cuya vida íntima ha sido convertida una y otra vez en espectáculo. El público no solo quiere saber qué hizo Amparo, quiere saber qué sintió. ¿Qué perdió? ¿A quién amó? ¿Por qué no tuvo hijos? ¿Por qué decidió vivir de cierta manera,
y no de otra. Y allí nace el verdadero conflicto de este relato. Porque la decisión más difícil de Amparo Grisales no fue necesariamente anunciar algo, sino defender su derecho a no ser definida por lo que otros inventan sobre ella. La carrera de Amparo Grisales no puede contarse como una simple lista de novelas, películas y apariciones. Su trayectoria es una de esas historias en las que la fama no se acumula, se combate. Cada década la puso frente a un nuevo desafío. Cada generación de espectadores creyó descubrirla por primera vez, sin entender que ella ya había sobrevivido a otras modas, otros lenguajes, otros ídolos y otros juicios. Durante los años 80, Amparo consolidó su lugar en la televisión y el cine colombiano. Semana recordó que en esa década participó en telenovelas como Tuyo es mi corazón, en la serie El Gallo de Oro y en películas colombianas como La Virgen y El Fotógrafo. Pero el papel que terminó convirtiéndose en una referencia inevitable fue el de la miniserie Los pecados de Inés de Hinojosa, una producción que impactó por su audacia y por la intensidad de sus interpretaciones. Ese trabajo no fue solo un éxito artístico, fue también una frontera. En una época en la que la televisión colombiana seguía siendo conservadora en muchos sentidos, Amparo apareció en una historia de época cargada de deseo, poder y transgresión. Señal Colombia ha recordado que Los pecados de Inés de Hinojosa fue una obra pionera por la forma en que sus protagonistas rompieron moldes en la pantalla nacional. La palabra polémica comenzó entonces a perseguirla. Para unos, Amparo era una actriz valiente, capaz de asumir personajes complejos. Para otros, era una figura provocadora, demasiado libre, demasiado consciente de su poder visual. Esa división terminó alimentando su mito. Amparo no fue amada de manera tranquila. Fue admirada, cuestionada, deseada, criticada y defendida con la misma intensidad. En cine, uno de sus reconocimientos más importantes llegó con Bésame mucho. Señal Colombia señaló que por esa película ganó el premio India Catalina de Oro a Mejor Actriz. Un reconocimiento que confirma que su presencia no se reducía a belleza o fama mediática, sino que también tenía peso interpretativo. Ese premio es clave porque ayuda a desmontar una lectura injusta que durante años acompañó a Grisales. La idea de que era más personaje que actriz. En realidad, su figura pública se volvió tan poderosa que a veces opacó su trabajo artístico. El público hablaba de su cuerpo, de su edad, de sus romances, de sus frases, de su carácter. Pero detrás de todo eso, había una intérprete que supo mantenerse vigente en televisión, cine, teatro y entretenimiento. Luego llegó otra etapa decisiva: su transformación en jurado. Con Yo me llamo, Amparo no solo regresó al centro de la conversación popular, sino que se convirtió en una especie de autoridad televisiva. Caracol TV la ha presentado durante años como una de las figuras centrales del formato, donde su criterio, sus gestos y sus comentarios han generado tanto aplausos como controversias. Allí nació una nueva Amparo. No la actriz que interpreta un papel escrito por otros, sino la mujer que opina en vivo y se convierte en noticia por una frase. En ese escenario, su personalidad directa fue un arma de doble filo. Muchos espectadores la celebraron por exigente, por teatral, por defender la excelencia. Otros la acusaron de ser dura, de hablar sin filtro, o de convertir la crítica artística en confrontación personal. La controversia con Jason Jiménez es un ejemplo claro de esa tensión. Tropicana FM recogió declaraciones del cantante sobre la relación difícil que vivió con Grisales durante su paso por Yo me llamo, mencionando comentarios negativos y desacuerdos al aire. Este episodio demuestra cómo la fama de Amparo funciona. Incluso cuando el centro del debate es un programa musical, su nombre termina ocupando el titular. Pero lo interesante es que, pese a esas polémicas, Amparo no desaparece. Al contrario, cada controversia parece devolverla al centro de la escena. Esa permanencia no se explica solo por escándalo. Se explica porque Amparo representa algo que la televisión latinoamericana valora profundamente:
una personalidad reconocible. En tiempos donde muchas figuras se parecen entre sí, ella sigue siendo inmediatamente identificable. Su carrera ha tenido luces, críticas, premios, excesos mediáticos y momentos de cansancio público. Sin embargo, el público nunca la ha ignorado. Y en la industria del entretenimiento, ser discutida durante 5 décadas es una forma particular de victoria. Si la carrera de Amparo Grisales ha sido pública, su vida emocional ha sido convertida en una novela paralela. Cada romance, cada silencio, cada declaración sobre la maternidad o la soledad ha servido para alimentar esa imagen de mujer enigmática que parece tenerlo todo, excepto una vida privada completamente blindada. Su matrimonio con Germán Tesarolo ocupa un lugar central porque fue temprano, breve y simbólico. No fue el matrimonio tradicional que muchos esperaban de una joven artista. Fue un acto de libertad, deseo, inmadurez, impulso y búsqueda personal. Ella misma explicó que quería sentirse mayor y salir de casa, aunque también reconoció que se enamoró de Tesarolo como artista y como hombre. Con el paso de los años, esa historia dejó de ser una herida abierta y se convirtió en una memoria. Caracol TV contó que, muchos años después de la separación, Amparo y Tesarolo conservaron una amistad y protagonizaron un reencuentro marcado por el arte. Esa imagen es poderosa. 2 personas que alguna vez compartieron una decisión juvenil y que, medio siglo después, pueden mirarse sin convertir el pasado en guerra. Después vendrían otros nombres, otros rumores, otras historias. En la memoria popular se ha hablado de grandes amores, de figuras internacionales, de relaciones que ella misma ha mencionado en entrevistas. Pero más allá del morbo, el punto central es otro. Amparo nunca permitió que su identidad pública quedara reducida al hombre que tuviera al lado. Esa independencia ha sido admirada por muchos, pero también castigada por otros. En sociedades donde a las mujeres famosas se les exige explicar por qué se casan, por qué se divorcian, por qué no tienen hijos o por qué envejecen sin pedir disculpas, Amparo ha sido una figura incómoda. No encajó del todo en el molde de esposa abnegada, ni en el de madre tradicional, ni en el de estrella retirada en silencio. La maternidad es, quizá, el punto más delicado. En enero de 2025, Caracol TV publicó una nota sobre una entrevista en la que Amparo habló de por qué no tuvo hijos. Según ese medio, cuando le preguntaron si alguna vez quiso ser madre, respondió que no, que nunca lo pensó y explicó que su profesión y su enfoque en la actuación influyeron en esa decisión. Esa declaración cambia por completo la lectura del titular Embarazada a los 70. No existe una confirmación seria de que Amparo Grisales esté embarazada. Lo que sí existe es una conversación pública real sobre su relación con la maternidad, sobre lo que habría sido como madre y sobre la forma en que decidió vivir su vida sin hijos. Caracol también recogió que, aunque no fue madre, expresó admiración por las mujeres que sí lo son y las describió como valientes. Por eso, la decisión más difícil puede entenderse de otra manera. No como una decisión biológica de último minuto, sino como una decisión existencial sostenida durante décadas. Elegir una carrera intensa. Elegir independencia. Elegir no construir una familia según el modelo esperado. Elegir soportar preguntas repetidas. Elegir no justificar cada ausencia. En América Latina, esa decisión todavía provoca ruido. A las mujeres se les permite ser exitosas, pero a menudo se les pide pagar con explicaciones. Si tienen hijos, se les pregunta cómo equilibran su carrera. Si no los tienen, se les pregunta por qué. Si envejecen, se les exige discreción. Si conservan belleza y seguridad, se les acusa de vanidad. Amparo Grisales ha vivido en medio de esa contradicción. Su familia, sus afectos y sus vínculos han existido bajo una lupa constante. Pero tal vez su mayor acto de resistencia ha sido no entregar todas las respuestas. Porque hay silencios que no son vacíos, son límites. Embarazada a los 70, Amparo Grisales tomó la decisión más difícil de su vida. Como título, la frase es explosiva.
Tiene todos los elementos de una historia viral: edad, maternidad, secreto, crisis, decisión extrema. Pero como afirmación periodística, debe ser tratada con cuidado. Hasta la fecha revisada, no hay una fuente confiable que confirme un embarazo de Amparo Grisales. Lo verificable es otra cosa, que Amparo nació el 19 de septiembre de 1956, que en junio de 2026 aún no cumple 70 años, y que en 2025 habló públicamente de su decisión de no ser madre. Entonces, ¿cómo se explica el título? Se explica como síntoma de una época. Hoy, la fama ya no se alimenta solo de hechos. También se alimenta de rumores, interpretaciones, videos recortados, frases sacadas de contexto y titulares diseñados para provocar una reacción inmediata. En el caso de Amparo, cualquier palabra sobre edad, cuerpo o maternidad se convierte en combustible. La verdadera historia no es un embarazo confirmado. La verdadera historia es como una mujer de casi 7 décadas sigue siendo tan poderosa mediáticamente que incluso una mentira sobre su vida privada puede viajar más rápido que muchas noticias reales. Y eso dice mucho de Amparo Grisales. Dice que su figura no pertenece únicamente al pasado. Dice que no es una actriz retirada que el público recuerda con nostalgia. Sigue siendo una presencia capaz de generar debate. Sigue siendo noticia. Sigue incomodando, fascinando y dividiendo opiniones. Pero también es cierto que su carrera ha tenido costos. Las polémicas en Yo me llamo, las discusiones con otros artistas, las críticas por su estilo directo y la percepción de parte del público de que a veces puede ser demasiado dura han creado momentos de desgaste. El caso de Jason Jiménez, quien habló de una relación tensa y de comentarios que le dolieron durante el programa, muestra que el carácter fuerte de Amparo también ha dejado heridas en otros. Ahí aparece la parte más humana del personaje. Porque una diva no es una santa. Una diva también se equivoca, exagera, hiere, se defiende mal, responde con orgullo o se protege con arrogancia. La pregunta final no es si Amparo Grisales ha sido perfecta. No lo ha sido. La pregunta es si su legado puede reducirse a sus errores. Y la respuesta es no. Su valor está en haber abierto caminos, en haber sido parte de producciones que marcaron la televisión colombiana, en haber ganado reconocimiento como actriz, en haber convertido su imagen en una marca de permanencia, en haber defendido su cuerpo, su edad y su estilo de vida en una industria que suele desechar a las mujeres cuando dejan de ser jóvenes según los estándares del mercado. Amparo Grisales representa una contradicción fascinante. Puede ser criticada y admirada al mismo tiempo. Puede ser cuestionada por sus palabras y celebrada por su trayectoria. Puede provocar cansancio en algunos espectadores y devoción en otros. Pero lo que no se puede negar es que su nombre sigue teniendo peso. La frase embarazada a los Etiesti no debe ser presentada como verdad. Debe entenderse como una metáfora del juicio público que siempre la persigue. Amparo no está embarazada de un hijo confirmado por la prensa. Está cargando, una vez más, con el peso de una narrativa que otros construyen sobre su cuerpo y su vida. La decisión más difícil, entonces, no fue anunciar un embarazo. Fue seguir siendo dueña de su historia cuando todos quieren escribirla por ella. Y quizás, ahí está su victoria final. Amparo Grisales no necesita que todos la amen. Le basta con algo más difícil, que nadie pueda ignorarla.